¿verdad? Entonces nos dice, hacer todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. O sea, eran como 180 litros, hermano. 180 litros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. En la escritura el vino, el mosto, es el gozo, es la alegría. Y el gozo y la alegría por los problemas, por las situaciones, las dificultades, se agota, se acaba. El matrimonio, hermanos, debe de ser el lugar donde abunde la alegría, la risa. A veces las preocupaciones, hermanos, la deuda, trabajo intensivo, hace de que el gozo y la alegría se nos vayan. Estamos más preocupados para ver si nos alcanza, así es. En ese caso, si María estuviera en nuestro hogar, llamaría a Jesús y le diría, se les ha terminado el vino, necesitan de tu gozo, necesitan de ti. ¿Será ese el caso en nuestras familias, en nuestros hogares? O sea, el lugar más seguro, el lugar más distendido, ¿verdad? O sea, a veces uno llega a un lugar y debe de estar muy, porque a saber, ¿verdad?, quiénes son las otras personas. Usted llega al trabajo y están haciendo recorte de personal, anda que no quiere ni que lo vean, ni que se fijen en usted. No vaya a ser que a usted lo trata de portarse y anda bien seriecito. Está conmigo. Pero en la casa a veces nos sucede lo mismo, ¿verdad? Por eso hay problemas en el trabajo y ya los llevamos allá al hogar. Y cuando entra el esposo, ya viene el ogro, ¿verdad? La alegría, como guardan todo lo juegos y todo, porque ya, ¿verdad?, ya llegó la seriedad. Y aquí vemos, hermanos, que el hogar debería de ser, ¿verdad?, el matrimonio debería de ser, hermanos, el lugar donde debería de abundar el mosto, el vino, la alegría. Y este es el primer milagro que Jesús hace. Y fíjense que a veces confundimos lo que es un hecho extraordinario con un milagro. Milagro es cuando hay un cambio en la naturaleza. Milagro es cuando, hermanos, se rompen las leyes naturales y se llega a lo sobrenatural. A veces decimos que llegamos a la meta, eso fue un milagro. Eso a veces eso no son milagros. Cosas que nosotros podemos hacer. Posiblemente intervino la participación, ¿verdad?, la gracia de Dios, y usted da, y usted, ¿verdad?, pero que usted dé un día no es porque eso fue un milagro. Mientras que aquí vemos sí que hubo un cambio, ¿verdad?, en la naturaleza de lo que era. Se toma agua, el agua tiene ciertas propiedades organolépticas, por ejemplo, que es incolora, insabora, insípida, inolora, no debe de tener olor, debe de ser clara. Si ya tiene cosas suspendidas allí, eso no es agua. Si tiene olor, tampoco. Si tiene sabor, tampoco es agua. Y con ese elemento, con el agua, viene Jesús y transforma el agua en vino. Ese es un milagro, porque cambió, ¿verdad?, cambió totalmente la naturaleza de lo que es el agua, ¿verdad?,
elemento químico y lo transformó en otro elemento que es, hermanos, el vino. Y eso fue el primer milagro de Jesús. Y cuando usted ve ese milagro, hermano, no era un simple vino, era el mejor vino. No era una simple alegría, era la mejor alegría, hermano. Amén. No era algo, hermanos, así, mediocre, ¿verdad? Solo por salir, sino era lo mejor de lo mejor, la mejor calidad, la excelencia. Y eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. ¿Por qué Pablo nos dice gozaos y regocijaos siempre? Siempre. ¿Por qué ya el salmista también nos dice que cuando vengamos al Señor, venir cantando, alegres, alegres? Pero tienen una cara como que si les hayan ofrecido, cuando termine el culto les voy a pegar una paliada que ya van a ver. Ahí están, que no, y nada de gozo, hermano. Está conmigo. En mi tiempo decían, ¿verdad? Cuando todavía estaba la Guardia Nacional, ya va, te va a pegar la Guardia Nacional, ¿verdad? Estamos. Fíjense, hermano, lo que era convertir esa agua, versículo 9, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Llamó a los esposos y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Dos cosas importantísimas en lo que Jesús quiere. Jesús quiere intervenir en su vida porque Él quiere recibir la gloria de lo que Él quiere hacer en su vida. ¿Está conmigo? Si Él nos cambia de una naturaleza pecador a una naturaleza santa, ¿eso ha sido así por casualidad? ¿Porque usted quiso? No, es la intervención de Él, hermano. Es la intervención de Dios en su vida, regenerando, transformando, cambiando, restaurando, haciendo de usted alguien diferente. Estamos. Eso solo Dios lo puede hacer. Solo Jesús lo puede hacer. Solamente Él. Porque Él quiere recibir la gloria. Fíjate que fulano, ¿quién? Aquel que era esto. Cristian sí va a la iglesia y predica. ¿Y cómo? ¿Cómo? Estamos. ¿Se acuerdan ustedes de aquel hombre que en el Antiguo Testamento, y es parte, cuando estudiamos la genealogía de Jesús, es parte de la genealogía? Manasés. No hay un hombre que haya hecho lo malo como ese. Tenía una concentración en su corazón, era como un imán para hacer lo malo. Adivinanza, hermanos, idolatría, todo aquello que es abominable a los ojos de Dios, Él lo hacía. Pero un día las circunstancias lo llevaron a que lo llevaran cautivo a una nación extranjera, y estando allá se acordó de Dios y imploró el nombre de Dios, y Dios lo restauró, dice la palabra, lo llevó de regreso, hermano, y lo volvió a poner como rey en Jerusalén. Y ese hombre que había hecho todo lo malo en contra de Jehová, empezó a botar todo lo que era, hermanos, idolatría, ¿verdad? Derribó a Acera, derribó
a todos los dioses paganos y empezó a buscar de la manera como Dios quería. Eso, ¿a quién le dio la gloria? A Dios. ¿Por qué? Porque ya había en ese corazón una estructura, hermanos, de pecado y de maldad. Y ningún otro ser, hermano, lo podía cambiar. Ningún ser humano, ni el padre, ni la madre, ni hermanos, ni pastor, nadie puede cambiar el corazón, nuestro corazón. Solamente Dios, hermano. Y cuando hay un cambio verdadero, genuino, auténtico, eso le da la gloria a Dios. Porque ya usted, hermano, se vacía. Ya usted no vive su vida para usted, sino que la vive para Dios. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y eso le dio la gloria a Dios. Porque él era perseguidor de la iglesia. ¿Recuerda usted? ¿Quién lo transformó? ¿Quién lo cambió? Dios. Por eso aquellos auténticos seguidores de Jesús, en un primer momento no lo querían, tenían temor, pero cuando vieron de que verdaderamente en él había un espíritu que era de Dios, entonces le abrieron las puertas. Porque eso es lo que busca Dios, ¿verdad? Y aquí lo vemos, manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Sus discípulos creyeron en él. Cuando alguien, hermano, recibe a Jesús como Señor y Salvador, usted debería de, en ese momento, si usted lo ha llevado a Cristo, decirle, ¿cuál es el milagro más grande que tú necesitas? ¿Qué es lo que tú necesitas? Y usted tenga la plena certeza de que el Señor lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el Señor quiere manifestarse. Porque el Señor quiere que usted crea. El Señor no quiere que usted crea en base a conceptos, sino que en base a realidades. Usted tiene un cáncer y el Señor lo sana, usted tiene una evidencia. Usted va a creer porque usted es testigo, ha participado. Si usted tiene un familiar que está pasando por esa situación y el Señor lo sana, amén. Otro día me decían de una hermana que los médicos le habían dicho 8 días va a vivir, ya preparando todo, y vivió 8 años, de 8 días a 8 años, ¿verdad? Estamos en la iglesia del Camino Central. Había una familia, hermano, la hermana con cáncer, se le diagnosticó, y los hijos no querían nada con el Señor. A través de la enfermedad y de ver cómo Dios obró en ella, ellos se acercaron a Dios. Usted debe de saber de que en algún momento, ¿verdad?, el Señor puede sanarnos nuestro cuerpo y darnos muchos años más de vida. Pero tarde o temprano, un día el Señor nos va a llevar. No podemos pretender, ¿verdad?, de que nos salvó una vez, y a los 95, 97, 98, ¿verdad?, todavía usted diga, no, 20 años más, 40 años más, ya el Señor dice, no, ya es el tiempo, yo me lo llevo. Estamos. Eso debemos de saberlo. Pero lo importante es que ya todo el mundo dice, ya no hay esperanza, ya no hay. Pero Jesús dice, todavía hay una esperanza. Y Él es nuestra esperanza. Él es nuestra fe. Él es el autor y consumador de la fe. Y la fe de Él se consuma ¿en quién? En nosotros. Él es el que origina la fe. Cuando usted ve un milagro, en usted se origina. Pero ¿dónde se consuma la fe? En nosotros. Creímos y vamos a ver realidades. Amén. Cuando el centurión viene a Jesús, se postra ante él y le dice, Señor, yo estoy manifestando, creo en ti, creo que tú puedes hacer un milagro. Y le plantea su situación, tengo un siervo en mi casa que está gravemente enfermo. Vamos, le dice el Señor. No, le dice, no es necesario.
No es necesario. Fíjese, hermano, no es necesario, porque yo soy hombre sujeto. Yo tengo jefes arriba y tengo subalternos. Cuando a mis subalternos yo les digo, venid, vienen. Cuando les digo, vayan, se van. Si tú, que eres Señor, le dices a esa enfermedad, sal fuera, yo sé que va a salir fuera. No lo dudo y no lo necesito ver. Por eso no necesito que vayas a mi casa. Mire qué tremendo. Porque Él es el autor y consumador de la fe. ¿Dónde se consuma la fe? En nosotros, en su corazón. ¿Cree usted verdaderamente? Él genera en usted fe porque usted ha visto que el Señor ha hecho maravillas, milagros. ¿Quiere ver un nuevo milagro? ¿Qué necesita hacer? Creer. ¿Pero por qué va a creer? Porque Él no le ha dado un concepto, no le ha dado una idea, le ha dado realidades. Él ha transformado su vida. Amén. Usted posiblemente era enemigo del Evangelio, era enemigo de Dios, consciente o inconscientemente. Pero un día el Señor le dio la fe para que creyera en Él y usted le entregó su vida. De hoy en adelante, ¿qué más hay? Hay toda una vida, hermano, en Él y con Él, y toda una vida para Él. ¿Y qué espera Él que nosotros? Bueno, de esos antecedentes. Mire lo que nos dice el versículo 11. Y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Fue la primera vez que ellos vieron hacer eso. Nunca lo habían visto. Posiblemente habían estado siguiendo a otros que nunca, hermanos, habían tenido el poder de Dios obrando en sus vidas. Pero aquí tenemos a Jesús, 100% hombre, pero 100% Dios. Uno que hablaba como aquel que tiene autoridad, porque todo lo que decía no era de Él, sino que era del Padre. No he venido a decir nada de mí, he venido a decir lo que he visto del Padre. Y si ustedes me han visto a mí, lo han visto a Él. Si ustedes me obedecen a mí, lo están obedeciendo a Él. Y si ustedes obedecen, permanecen en mí y yo en vosotros, todo lo que pidas al Padre, Él os lo dará. ¿Por qué? Porque así como María, hagan todo lo que Él les diga, el Padre dice, todo lo que querés en tu corazón lograr y hacer, lo voy a hacer. Pero conmigo, Señor, que yo levanté mi mano. No, lo voy a hacer ¿con quiénes? Con aquellos que permanecen en el Hijo. Porque si permanecen en el Hijo, permanecen en mí. Y si permanecen en mí y en el Hijo, uno somos. Y todo lo que pidas al Padre, os lo voy a dar. Entonces, eso de que el Señor me dice, debes de amar a tu esposa, no por lo que ella haga o por lo que no haga, la debes de amar porque es tu esposa, porque yo la puse en ese lugar. Entonces no te tenés que fijar en sus debilidades, en lo que ella es, sino que yo la puse, y si yo la puse, debes de honrar, debes de respetar, debes de considerar esa posición, porque yo la he dado, dice el Señor. Por eso los hijos en la misma condición. ¿Por qué deben de? No, porque son malos no. Me dan cosas, entonces yo los quiero. No me dan, no los quiero. No, los debes de respetar. No nos dice querer, nos dice honrar y respetar. ¿Por qué? Porque no ha sido tu decisión quienes han sido tus padres, ha sido mi decisión, dice el Señor. Eso es lo importante. Está conmigo. Las esposas lo mismo. ¿Por qué deben de estar sujetas? No porque el esposo lo diga, no porque el esposo sea un abusador o sea alguien complaciente y le diga así en todo. Por eso va a estar sujeta. No, va a estar sujeta porque Dios la ha puesto
como ayuda idónea. Y hay un orden, y la palabra de Dios nos lo dice. ¿Quién es la cabeza del varón? Cristo Jesús. Y la cabeza de Cristo, Dios, el Padre. Pero la cabeza de la mujer, el hombre. ¿Es más el hombre que la mujer? No, dice el Señor, no, son iguales. Pero yo he puesto un orden. Y cuando funcionan debe de guardarse ese orden. Eso es lo que María nos está diciendo. Hagan lo que Él dice. ¿Para qué? Para que ustedes tengan éxito, para que tengan el vino, para que tengan gozo. Hacer la voluntad de Dios siempre va a traer gozo a sus vidas. Van a traer paz, satisfacción. Y eso es lo que es parte de la vida. Hoy veníamos así platicando, fíjate que fulano está enfermo de tal joven está enfermo de quizás porque muchos se preocupan. Pues sí, no tenemos mire, si usted tiene el gozo, si yo tuviera el gozo del Señor, nunca estaría preocupado por nada, ¿no? Y entonces eso sería algo que echa fuera, ¿verdad?, toda la malformación, todo cambia. ¿Por qué? Porque uno, a través de estar guardando resentimiento, falta de perdón, de estar amargado, preocupado, ansioso, uno está trayendo, hermano, esas malformaciones. Estamos. Y Dios no quiere que nosotros estemos, pero nosotros lo seguimos estando. Entonces necesitamos hacer lo que Él nos dice que hagamos. ¿Para qué? Para que el vino, hermanos, esté en nosotros, para que el gozo esté en nosotros. Y en todo lo que hagamos, ya sea en el matrimonio, en el trabajo, dentro de la iglesia, sea para realización personal. Y entonces, miren estos, que uno era guerrillero y otro era soldado. Se veían y se querían matar, y hoy están aquí hermanados. Este era de la 18 y este era de la DNS, y aquí están. Eso le da gloria a Dios. Y posiblemente entre nosotros no haya tales polarización, pero aún así a veces nos resistimos a estar cerca y unidos y en armonía y en un mismo sentir con un hermano, con otro hermano, con la hermana, y por eso no queremos congregarnos. Y si nos congregamos de lejitos, ¿verdad? Yo el asiento mío que esté en lo más retirado de los demás, para que, ¿verdad? Y si salgo, ya termina el mensaje, ¿verdad? Medio le toco ahí la mano, Dios, hermano. O a veces ni eso, sino que salimos corriendo y ya nos vamos. El Señor dice, deben de tener economía, deben de tener unión, deben disfrutar unos con otros. ¿Por qué? Porque ahí se va a derramar el gozo, ahí se va a derramar ese vino nuevo. Amén. ¿Está conmigo? Cada vez que usted dé de sí, y usted puede dar una sonrisa, hermano, y está dando, es un dador. Estamos. Usted puede dar afecto, usted puede dar de lo que usted tiene y que el otro no tiene. Estamos. ¿Está conmigo? Vamos a darle gracias a Dios. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por tu palabra.